Génesis capítulo 15 es un capítulo súper importante en la Biblia, pero no solo en la Biblia y en la historia de la Biblia, sino en la historia de la humanidad. Es un capítulo que vas a necesitar observar muchas cosas y entender muchas cosas, pero que creo que al final del día vas a entender mucho más acerca de Dios y qué es caminar con Él. Si te acuerdas, hemos estado estudiando Génesis por algunas semanas, algunos meses, y hemos visto varias cosas. Primero hemos visto eso, y así se llama la serie en el principio, cómo desde el principio no solo Dios crea al hombre, sino pone un propósito en él, y el hombre lo que hace como representante de toda la humanidad es que decide que tiene una mejor idea que la de Dios, y decide rechazar a Dios y decide pensar que Dios no es bueno, que Dios no es quien dice ser, que seguramente hay truco en esto, y rechaza lo que tenía con Dios, que era algo que no vamos a poder experimentar hasta que estemos con Él, una relación perfecta. Y el hombre, Dios le da a escoger y dice: aquí está todo lo que tengo para ti, y el hombre decide no quiero eso. Y decide desobedecer a Dios, decide abrazar cualquier otra cosa que no es Dios. Y entonces eso desencadena una humanidad caída, que el pecado simplemente ahora mora en nosotros y es parte de nosotros. Y durante la historia que hemos visto en Génesis, vemos cómo la maldad ha corrido rápido, mucho más rápido de lo que esperábamos. Y entonces Génesis, los primeros capítulos, ha tratado de eso, y de repente era tanta la maldad que Dios decide tomar a Noé y hacer un arca y empezar como otra vez, y salva a Noé porque tiene un plan para la humanidad. Y si te acuerdas, ese plan, Dios no desecha a la humanidad, sino que cuando la humanidad sale del huerto del Edén, Dios no es que ya cierra el Edén porque ya no quiere que entren simplemente, sino ya no tiene sentido el Edén porque era el lugar donde Dios y el hombre se encontraban. Entonces ya no se podía eso. El hombre sale del Edén y Dios va detrás de él. Y toda la historia de Génesis y toda la historia de la Biblia se trata de que el hombre rechazó a Dios. ¿Y Dios qué hace? Dios hace lo que vemos en la parábola del hijo pródigo en Lucas. Dios, cuando el hombre sale y decide abandonarle y emanciparse de él y simplemente rechazar su amor y se va, Dios, como un buen padre, está esperando que la humanidad regrese a él. Y entonces, en un plan desde antes de la fundación del mundo, esto es algo que a mí me vuela la cabeza. O sea, Dios ya sabía que le íbamos a rechazar desde que creó la humanidad. Dios ya sabía, y por eso ya tenía un plan establecido. ¿Y sabes cuál es ese plan? El plan era entregar a su hijo para rescatar la humanidad. Y vamos a ver un poco de todo esto. En lo que estamos es que Dios escoge a un hombre como Abraham, que aunque lo conocemos algunos ya como el padre de la fe y un gran hombre de fe, era un hombre común y corriente como tú y como yo, que se equivocaba, que cada vez que podía la regaba, pero que empieza y decide empezar a caminar por fe con Dios. Y empieza a dar pasos y da un paso y se tropieza y se cae y tiene que volver a pararse y seguir caminando. Pero de repente vemos a un Abraham que empieza a dar pasos más firmes en su vida. Y en los capítulos pasados lo que vimos es como este hombre, caminando en fe, va y rescata a su sobrino que se había metido en problemas por estar haciendo lo que no debería estar haciendo y estar en el lugar donde no debería estar. Y es totalmente la diferencia de caminar por fe y caminar simplemente por vista. Y Lot estaba caminando por vista, estaba ahí donde no debería estar, estaba en Sodoma, ya se había metido ahí. Y entonces viene esta guerra entre reyes y se llevan a Lot y todo lo que él tenía y lo llevan como esclavo, y Abraham agarra sus siervos y se va como un guerrero porque sabe que Dios está con él. Dios le da la victoria. Y cuando tiene esta oportunidad y tiene este encuentro con este personaje, lo vimos la semana pasada con Melquisedec, que es una representación de Jesús y de todo lo que había de venir, es una sombra. Y después de eso tiene la oportunidad. El rey de Sodoma le dice: ok,
danos la gente y quédate con todo el botín, o sea, quédate con todo lo que se llevaron de todos los pueblos que arrasaron. Y Abraham ya tenía riquezas, pero era un gran botín. Y Abraham decide, ¿sabes qué? No quiero nada de ti. O sea, yo he jurado delante de Dios y he levantado mis manos que no voy a tomar nada que no venga de Él. Y lo que vemos ahora en Abraham es un compromiso con Dios. Vemos que empieza a dar pasos más firmes con Dios y empieza así a comprometerse y a decir, o sea, no quiero nada que no venga de Dios. Y eso trae unas consecuencias increíbles en su vida. Cuando tú comienzas a caminar por fe y empiezas así a tomártelo en serio y empiezas a obedecer a Dios a pesar de las consecuencias, vas a ver a Dios como nunca antes. Y Abraham decide eso y mira lo que pasa después de eso en el capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. O sea, después de esto, de que Abraham está caminando por fe, de que Abraham está simplemente decidiendo cosas en su vida, tiene una revelación de Dios y viene la palabra de Dios a su vida. Ahora acuérdate, en este entonces no existía la Biblia. O sea, apenas se estaba narrando lo que estaba pasando en Génesis, apenas estaba sucediendo. Él como no tenía lo que tú y yo tenemos, que es este libro, donde tienes todo el consejo de Dios. Pero entonces, ¿cómo se revelaba Dios en ese tiempo? Usaba de manera muy visual, una visión. Y Dios se revela a Abraham a través de una visión. Y Dios mismo se está revelando al hombre. Esa es la historia. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca. Y Él está buscando revelarse al hombre constantemente. Él está buscando que le conozcas. O sea, tú no estás aquí porque tienes demasiada hambre de Dios. Algunos vinieron aquí a fuerzas. Si no, no sales mañana. O no tenías otra cosa mejor que hacer que venir hoy. Y está bien. Pero realmente, por mucha hambre que tengas de Dios, tú no estás buscando a Dios, Él te está buscando a ti. Por eso estás aquí. Porque Él te está llamando. Y Él se ha revelado a tu vida. Y lo que hace Dios es revelarse. Dios se revela al hombre y revela su carácter y revela quién es Él para nosotros. Hoy en día Dios se revela así, a través de que tú y yo abrimos la Biblia y empezamos a ver quién es Dios. Ahora, muy importante, ¿cómo se reveló Dios a la humanidad? Jesús es la encarnación de la palabra de Dios, es Dios mismo revelado a los hombres. Y Dios así se está revelando a Abraham en este tiempo. A un hombre como tú y como yo, con un montón de errores, que la ha regado cuando ha podido, pero que decidió levantarse, arrepentirse y seguir caminando con Dios. Y tiene una revelación de Dios y Dios se revela a Abraham. Ahora, algunos dicen que esto de que vino la palabra de Dios es esta misma palabra que se ocupa para describir a Jesús, como el verbo de Dios, como la palabra de Dios. Algunos dicen que es posible que en la visión que vio Abraham haya visto al mismo Jesús antes de estar encarnado. Y seguramente se va a regocijar de lo que va a escuchar. Y vamos a ver de qué manera se revela a Dios. Y vamos a ver por qué se le revela a Dios a Abraham en este tiempo. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Ahora, ¿por qué Dios le diría a Abraham, no temas? Porque Abraham tiene miedo. Dices, ¿cómo? O sea, ya iba muy bien, ¿no? Ya estaba dando pasos firmes, o sea, ya se veía como que Abraham ya empezaba a madurar, ya se parecía más al padre de la fe que tú y yo conocemos. Pero una vez más, Abraham es una persona, o sea, Dios se relaciona no con super personas, se relaciona con personas normales como tú y como yo. Y escoge a hombres y mujeres comunes y corrientes. Y Abraham era esto. Y Abraham, después de haber visto así una super victoria en su vida y ver a Dios acompañándole, guiándole, toma decisiones en su vida, todo va bien. ¿Y sabes qué viene a su vida? Temor y preocupación. ¿Alguna vez te has sentido así?
O sea, vienes de la ola así de haber visto a Dios como nunca antes, estás con todo, estás leyendo tu Biblia y todo va bien en tu vida, pero así como de la nada empieza eso, temor y preocupación. Y Abraham tenía razones para temer y preocuparse porque acababa de hacerle guerra a reyes muy importantes de la zona y les había ganado y los había ahuyentado. Y seguramente estaban llegando a su mente pensamientos como, ok, ¿qué pasa si después de esta gran victoria estos deciden vengarse de mí? ¿Qué pasa si me agarran así en la noche y no estoy preparado? ¿Y si vuelven por mí? Ahora, otra cosa con la que podría estar batallando Abraham es ¿por qué rechacé el botín que el rey de Sodoma me estaba dando? O sea, era una buena lana. O sea, era algo que me convenía. O sea, ¿por qué rechazar algo que me conviene? Y estaba luchando con estas cosas y sus pensamientos, y eso lleva a temor y a preocupación, a dudas. Y tienes que saber que esto es normal, que cuando estás caminando bien con Dios, de repente tengas estas etapas en tu vida, o estás caminando con Dios y fallas en algo. Y empieza temor y preocupación en tu vida, y es que esto, y es que me va a pasar esto, y ahora ¿qué hago? Yo he tenido momentos así en mi vida donde vengo de la ola, así de estar arriba, de ver a Dios como nunca antes. Uno de los momentos que tuve hace poco fue después de la conferencia de jóvenes, ¿te acuerdas? Estuvo padrísima, o sea, un chorro de jóvenes, padrísimas las predicaciones, o sea, te dimos comida hasta reventar, o sea, te la pasaste súper bien, fuimos a la playa, la pasamos increíble. Y después de eso, o sea, yo estaba casi deprimido después de la conferencia. ¿Y por qué? Y simplemente el enemigo ocupa estas cosas para susurrarnos al oído y decir, oye, y hacernos dudar de cosas y poner temor y preocupación y decir, oye, pues vienes de la conferencia y mira qué estás haciendo y por qué estás pensando estas cosas. Y simplemente te empiezas a desanimar, empiezas a temer, empiezas a preocuparte, empiezas a quitar la mirada de donde debería estar. Pero la palabra de Dios siempre es muy oportuna. Y a lo mejor hoy necesitabas escuchar esto de Dios. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. La palabra de Dios es oportuna, llega cuando más la necesitamos. Simplemente debemos estar atentos y dispuestos. Y Abraham está así y está luchando con estas cosas. Y Dios llega oportunamente y se revela a él y le dice, Abraham, no temas. Yo soy tu escudo. Cualquier cosa que pienses que te puede pasar, tienes que saber que yo te voy a cuidar. Cualquier cosa que pienses que te aleje de mí, tienes que saber que yo te voy a cuidar, que voy a estar ahí para ti. Y Abraham, después de lo que ha pasado, de haber ganado esta guerra a grandes reyes y después de haber rechazado este gran botín, tiene que escuchar, yo soy tu escudo. Tú tienes que recordar que el que nos ha llamado, Dios, es fiel para protegernos y cuidarnos. Cuando flaqueamos y somos gobernados por el temor, es porque olvidamos quién está con nosotros. Y cuando lo olvidamos, Dios está dispuesto a recordarnos. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. No solamente le recuerda a Abraham que él es su escudo, sino también le recuerda que él es su galardón. Esta palabra es premio o recompensa. Abraham acaba de rechazar una gran recompensa porque dice, no quiero nada de ti, de uno de los reyes más paganos que había en ese tiempo. Después vamos a llegar a eso en Sodoma y Gomorra.
si no quiero todo de Dios, pero eso pasa, empiezas a dar decisiones a tomar decisiones en tu vida, a obedecer a Dios, a privarte de cosas y a perderte de cosas y a cortar con cosas en tu vida. Y eso sí trae desánimo a veces, porque dices, ok, o sea, a mí me gustaban hacer estas cosas, aunque no estuvieran bien o aunque no fueran malas esas cosas, pero que sabes que tienes que cortar porque no te acercan más a Dios. Y Dios te tiene que recordar, igual que Abraham, o sea, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu recompensa, Abraham. Y Dios le va a mostrar la recompensa que tiene para él. Una vez más, cuando flaqueamos es porque olvidamos la recompensa de correr esta carrera y caminar este sendero con Dios. Cuando renunciamos a los placeres de este mundo, cuando nos decidimos a obedecer a Dios, tienes que saber que Dios no te va a dejar con las manos vacías, sino que tienes una recompensa eterna, un premio que no caduca, aguardando por ti en los cielos. Y sí, es bien difícil cuando ves que todos tus amigos dan rienda suelta a su vida y a sus placeres. Y dices, o sea, sí se antoja. O sea, es mentira que no se antoja. Sí se antoja. Y de repente tú eres el único que está pensando diferente en medio de ellos. Y parece ser que a ellos les va bien con las malas decisiones que toman. Y dicen, ¿cómo? O sea, y yo estoy aquí. O sea, he rechazado todo eso por Dios. ¿Y qué tengo? Y Dios le tiene que recordar, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa. ¿Qué más quieres? Tienes que saber que lo que haces por y para Dios, para agradar a Dios y en obediencia a Dios, tiene su recompensa. Y a lo mejor no la vas a ver de este lado de la eternidad, pero la verás de aquel lado. O sea, vivir de una manera distinta a todos los demás tiene una recompensa y tiene un impacto. La recompensa es Dios mismo. Dices, Dani, esa recompensa no suena tan atractiva. No, pero es lo que tu alma necesita. Es para lo que fuimos creados. Entonces deja de buscar en otro lado. Si Dios quiere ser tu galardón, ser fiel a Dios trae pérdidas de este mundo, pero también trae recompensas eternas. Y la recompensa es demasiado grande para las pruebas que vivimos. Y Dios se revela así: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. Y claro que es sobremanera grande. El galardón que Dios tiene para nosotros es eso. O sea, no te la acabas. Entonces vale la pena ser fiel a Dios en este mundo. Vale la pena renunciar a las cosas que sabemos que tenemos que renunciar. Vale la pena no hacer lo que todos hacen. Vale la pena no ver lo que todos ven. Vale la pena guardarse para Dios. Vale la pena obedecer a Dios. Si estás luchando hoy con temor y preocupación, no temas. Él es tu escudo y Él es tu galardón, y será en sobremanera grande. Versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová. Es la primera vez, estamos en Génesis, entonces muchos términos y palabras que ya se conocen en Génesis fueron la primera vez que se usaron, y esta es la primera vez que se ve Señor. Y esta palabra es Adonai. Y es un término de hablar de un siervo a tu Señor, a tu amo. Y es la primera vez entonces que a Dios se
se le llama de esta manera Adonai, que es la manera en que se relaciona un siervo con su amo. Y dice mucho acerca de Abraham, porque Abraham se está poniendo en el lugar que le corresponde. Y hay una relación con Dios y hay una conversación con Él. Y Abraham se pone en el lugar correcto, diciendo: Señor, es aquí tu siervo. Y empieza a hablar con Él, pero en el lugar donde pertenece, no Abraham poniéndose en el lugar de Dios. Cuando nos relacionamos con Dios, tienes que saber cuál es nuestro justo lugar. Por eso todas estas cosas de declarar cosas y de hablarle a Dios como si fuera un mesero, o confesión positiva, o sí, yo le pido a Dios esto. O sea, no funciona así. Nosotros somos sus siervos y Él es nuestro Señor. Y así nos acercamos a Él. Ahora, esto no es malo. O sea, en este tiempo ser siervo y esclavo no era como lo concibes en tu mente por lo que pasó hace todavía no muchos años, cuando la segregación racial y todo esto. No era así. O sea, un siervo era casi de la familia. Servías y trabajabas para tu amo, pero eras como de la familia. Tu amo te alimentaba, tu amo estaba al pendiente de ti, te cuidaba. Y tú trabajabas por él y no eras abusado. Y simplemente lo que vemos es una relación entre Dios y Abraham. Abraham en su justo lugar como siervo, sometiéndose voluntariamente a su Señor. Es la relación y es la manera en que tú y yo nos debemos acercar a Él. Señor, aquí estoy y me someto y lo que tú quieras. Y se acerca a Él, pero ve, aunque es su Señor, Él puede hablar con libertad. Y ve lo que va a decir Abraham. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Ahora, si te acuerdas, Dios ya le ha prometido cosas a Abraham. Y una de las cosas que le ha prometido es que le va a dar esa tierra para habitarla, y le va a dar esa recompensa, y le va a dar esta tierra, y va a hacer de él un pueblo, y va a hacer de él una gran nación. Pero acuérdate, Abraham tiene para este entonces casi 85 años y su esposa más o menos. Y no solo eso, su esposa es estéril y nunca ha podido tener hijos. Entonces, ¿qué está haciendo Abraham con esto? Dios le acaba de decir: Abraham, no temas, porque yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. O sea, tienes todo lo que necesitas. Pero Abraham lo que recuerda: ok, Dios, entiendo eso, estoy agradecido con eso. Pero Abraham no puede ocultar su aflicción delante de Dios y decir: Señor, es increíble lo que tú me has dado, eres mi Señor y me someto a ti voluntariamente, pero tú me has prometido algo. Algo importante es que Dios solo va a cumplir lo que te ha prometido, no más. Porque luego ahí estás y: Señor, ayúdame, o sea, no estudié nada, tengo el examen en 15 minutos, ayúdame, Señor. Y Dios está: ok, yo no te he prometido eso. Pero Dios sí le había prometido que él iba a ser padre de naciones, y él está temeroso, está luchando con cosas, y no esconde delante de Dios quién es, y no esconde delante de Dios lo que siente. Y así deberíamos ser con Dios, ¿sí? En nuestro justo lugar, acercándonos a Él como Señor, pero recordándole las cosas que Él nos ha prometido. No porque Dios las olvide, sino cuando estas cosas nos afligen, poderlas traer en oración a Él y decir: Señor, me siento así por esto. Y ser transparentes delante de Dios. Eso es tener una relación con Dios, ser sincero delante de Él, no ocultar tu frustración, tus deseos, no guardar tus peticiones, sino que Él las conozcas, que Él sepa. Y Abraham hace lo correcto, o sea, viene: Señor, me siento así.
Y tú me has prometido esto, pero yo no veo cómo. Y tiene un momento de duda en su vida. Y si has tenido momentos de duda en tu vida, eso es normal. La duda no es lo mismo que incredulidad. La duda simplemente necesita un poco más de cosas para convertirse en fe, pero la incredulidad sí es desobediencia a Dios. Y Abraham, siendo un hombre como tú y como yo, duda de lo que Dios le ha prometido y dice, y no ve por dónde. ¿Sabes qué, Señor? No veo por dónde vas a cumplir lo que has dicho. No sé por dónde me vas a transformar en la persona que has dicho. Si ve cómo estoy. Y es sincero delante de Dios y le dice, o sea, no tengo hijo. Y antes lo que pasaba es que si no tenías hijo, tenía que heredar lo más cercano a un hijo, todo lo que tenías. Ya ves, un mayordomo, un siervo. Y era este Damaseno, Eliezer, versículo 3. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, eso es familia, descendencia. Y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Y no tiene problema con eso Abraham. Dios es su escudo y Dios es su galardón. Pero Dios le había prometido a Abraham que de su descendencia haría una nación. Y simplemente se descarga delante de Dios y saca todo y le dice, Señor, tú has prometido esto. Y esto es pedir a Dios conforme a su voluntad, porque Él ya lo ha dicho antes. Y cuando tú y yo pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él responde. Ser honesto con nuestras dudas y temores delante de Dios, eso es una relación. Y simplemente vienes delante de Él y dices, Señor, fortalece mi fe para creer en lo que tú has prometido, aunque no entiendo cómo lo vas a hacer. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Y digo, pobre Eliezer, o sea, nada más lo están ninguneando, pero bueno. Pero Dios le dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y Dios reafirma lo que le había dicho a Abraham. Y Dios le tiene que recordar a Abraham sus promesas. Dios le tiene que recordar lo que Él ha prometido. Y el temor y la preocupación nos hacen olvidar y dudar de las promesas de Dios y de su fidelidad. Necesitamos recordar las promesas de Dios para que el temor y la preocupación se disipen y se vayan. Ahora, ¿cómo recordamos eso? ¿Y cómo Dios nos recuerda eso? A través de su palabra. Si estás luchando con temor y preocupación, abre tu Biblia y ve las promesas que Dios tiene ahí para ti. Y Dios le recuerda, versículo 5, y lo llevó fuera. Seguramente estaban en su tienda, en su casa. Lo llevó fuera de la tienda y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Ahora, esto está padre, pero acuérdate, es esta zona de Medio Oriente y no había contaminación ni smog, no había camiones quinta etapa que echan un montón de humo por atrás. No había contaminación ni tú podías salir y ver el cielo estrellado. Hoy aquí ya es difícil, hasta en Veracruz es difícil, aunque está el aire del mar, ver el cielo totalmente estrellado. Pero en este lugar se ve un cielo estrellado. Y Dios le saca y le dice, Abraham, cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y entonces Abraham empieza, ok, 1, 2, 3, 4.
Ay, no sé si esta ya la conté. Y vuelve a empezar y una y otra vez y una y otra vez. Y, o sea, la respuesta es que no puede contarlas. Cuando un cielo está estrellado y puedes verlo por completo, es imposible contar las estrellas. Y Dios le dice, así será tu descendencia. No podrás contarla. Y cuando tú lees esto y ya sabes la historia, ya sabes cómo termina, dices, no, pues claro, tienes que creer y tienes que ver que Dios iba a cumplir. Pero él, acuérdate, tiene 85 años y su mujer es estéril. No hay posibilidad de que esto suceda, al menos de que Dios sea quien dice ser. Al menos de que Dios sea fiel para cumplir su promesa. Y tiene dos opciones Abraham delante de él. Es ver su realidad y decir, no hay manera. No hay manera. ¿Estás de acuerdo? O sea, puedes ir con los mejores doctores y decir, oigan, pues necesito que me ayuden, ¿cómo le hago? Y llevar a su esposa igual con los mejores ginecólogos. Ok, a ver, ayúdenme, ¿cómo le hago? Pero no hay manera. Al menos que Dios sea quien dice ser. Y Abraham tiene esas dos opciones: confiar en lo que Dios le ha dicho y que Él será fiel para cumplirlo, o confiar en cómo se ve la cosa. Y siempre tú y yo tenemos esas dos opciones delante de nosotros. Y Abraham tiene que responder a esta cuestión. ¿A quién le voy a creer? ¿A las circunstancias o a Dios? Y es complicado porque si tú ves, y una de las promesas que Dios te ha dado, y vamos a ver, es que Él cumplirá su propósito en ti. Pero si tú te ves a ti mismo, es más, si le preguntamos a tus papás o a tus amigos, oye, ¿tú crees que Dios cumpla su propósito en él? O sea, sí me cae bien, pero la verdad es que yo lo veo en chino. O sea, no veo por dónde. O sea, anda en otro mundo. No deja lo que tiene que dejar, no obedece en lo que tiene que obedecer, no recoge ni su cuarto. O sea, ¿cómo? Y tú puedes estar batallando con eso. O sea, ¿será que Dios vaya a cumplir eso en mi vida? ¿Será que si obedezco a Dios, Él me va a dar la esposa que Él tiene para mí, o el esposo que Él tiene para mí? Que me va a dar eso, el trabajo que tiene para mí, que me va a sostener, que me va a usar para su gloria. Tal vez hoy tengas todas las evidencias en tu mano y puedas creer, la verdad es que no veo por dónde. Pero hoy Dios tiene que recordarte una vez más, o sea, Él ha puesto sus ojos en ti y no descansará hasta cumplir su propósito en tu vida. Y tienes las dos opciones ahí y dices, ¿qué voy a creer? Ahora, las promesas de Dios no solo incluyen eso, el propósito que Dios tenía para la vida de Abraham, sino incluyen la promesa que viene desde Génesis capítulo 3, que es que de la misma humanidad iba a venir el redentor de la humanidad, quien iba a traer salvación al mundo. Y Abraham, cuando tiene que creer en que Dios hará su propósito en él, y tiene que creer en que Dios va a traer de su simiente y de su familia al Salvador, quien trae salvación para toda la humanidad, incluyendo a él mismo. Pero ¿cómo? Si no hay posibilidad. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y Abraham tiene estas dos opciones y elige la correcta.
Pues sabes que yo no veo por dónde. Yo no veo cómo Dios va a hacer su obra en mi vida. Yo no veo cómo Dios me va a salvar. Pero si Él lo ha prometido, a mí lo que me toca solamente es confiar en Él. Y dice algo increíble: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y esto es muy importante entenderlo. Cuando Abraham cree en Dios, y esto es lo que llamamos fe. Y sabes lo que dice Hebreos: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y está hablando de la fe para salvación. La fe con la que cree Abraham es una fe sencilla. No es una gran fe, no es una perfecta fe, pero es una fe sencilla. Y es una fe honesta, una fe en las promesas que Dios tiene para él. Pero una fe sencilla y honesta en las promesas que Dios tiene para nosotros cambian nuestro estado y cambian nuestro destino delante de Dios. ¿Cuál es nuestro estado? Sin la justicia de Dios, tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, culpables de haber fallado a Dios y separados de su gracia. Abraham, aunque sea el padre de la fe, estaba sin eso, si no creía en Dios. ¿Qué hace su justicia en mí? Me hace apto delante de Dios, me da vida, me hace sin culpa delante de Él, me acerca a Él y me da entrada, me salva. La separación de Dios es porque el pecado en Génesis 3 lo que dejó como consecuencia es que tú y yo ya no podemos acercarnos a Dios porque estorba algo, nuestro pecado, porque Él es santo. Y aún nuestra mejor versión de nosotros mismos no alcanza porque estamos infectados por el pecado. El pecado me separa de Dios. Y mi justicia, o sea, mi mejor semana, y estamos acostumbrados a medir así. Hoy, esta semana, leí mi Biblia, no contesté mal, hice todo lo que tenía que hacer, vine a la iglesia, o sea, me siento que estoy flotando cuando camino, me siento bien espiritual. Bueno, tu mejor semana no te alcanza para presentarte delante de Dios. Dice la Biblia que nuestra justicia delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Simplemente no sirve. Y no es porque Dios sea malo, es porque nosotros somos malos y Él es santo. No, simplemente no nos alcanza. No puedo ser suficientemente bueno, no hay nada que hacer. Necesitamos una justicia mayor que la nuestra. Necesitamos su justicia para alcanzar la salvación. Esto es el evangelio antes. Ese es el evangelio del Antiguo Testamento, es el mismo evangelio que del Nuevo Testamento. Sigue siendo la misma manera para poder ser salvos, creer en Jehová y que eso nos adjudique su justicia. ¿Y Abraham en qué está creyendo? Abraham está creyendo en la promesa. ¿Cuál es la promesa más importante que tiene? No es solamente que le va a dar un hijo, sino que de ese hijo Dios va a ser una nación donde va a venir el Salvador. ¿Qué está haciendo Abraham creyendo en eso? ¿En qué tienes que creer tú? En eso, que para él todavía no había pasado, pero para nosotros ya sucedió. Que Dios envió a su Hijo para salvarte. Que nosotros la regamos, le ofendimos, le dimos la espalda y Él envió a su Hijo para sacrificarlo por nosotros y tomar nuestro lugar y recuperar eso que perdimos en el Edén. Y entonces, a través de la vida perfecta de Jesús, de su muerte y de su resurrección, tenemos entrada delante de Él. Y la justicia de Jesús nos es imputada. O sea, Dios nos ve con los lentes de la justicia de Dios y no con la de nosotros. ¿Por qué? Solo por creer en Él. Dices, eso no, o sea, nada más por eso. Sí, es que es por gracia. Efesios capítulo 2, 8 y 9, déjame te lo leo. Porque por gracia sois salvos.
O sea, es un regalo de Dios. Él quiso así mostrar su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el medio. Y esto no de vosotros. O sea, no depende de nosotros. No es algo que yo haya hecho. Dice, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por tu justicia, no es porque le eches ganas, no es porque lo hagas bien, no es porque lo merezcas, porque hiciste tu mejor semana. Es que Dios decidió mostrar su gracia a través de Jesús para que tú, poniendo tu fe en Él, seas salvo. Ahora acompáñame a Romanos capítulo 4. Estamos en Génesis, Romanos está hasta el Nuevo Testamento. Entonces tienes los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después tienes Hechos y después tienes Romanos. Porque vas a ver por qué es importante ir a Romanos capítulo 4. Y Pablo está hablando acerca de que no hay justo ni aun uno. Lo mismo que te estoy diciendo yo. Y está hablando de la justicia que es por medio de la fe. Y Pablo recuerda este ejemplo, que es el primer ejemplo de cómo se es salvo por la fe. Y en capítulo 4, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, está diciendo, Abraham, aunque fue un buen hombre, entre comillas, un hombre común y corriente, tendría de qué gloriarse, pero no para Dios. O sea, no le alcanza para ser justificado por sus obras delante de Dios. Versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y va a citar lo que estamos leyendo en Génesis capítulo 15. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4, pero al que obra no se dé cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Esto qué quiere decir? Que si se trata de trabajar tú para Dios, para ganarte el cielo con tus propias obras, para ser bueno y entonces que Dios te acepte, entonces las obras son para ti tu pago, pero aún así ni te alcanza, sino realmente son una deuda delante de Él. Déjame te lo leo en otra versión. Romanos capítulo 4 versículo 4. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. O sea, si tú estás trabajando para agradar a Dios y para ser salvo, entonces esa debería ser tu recompensa. Pero ¿qué crees? No te alcanza. No te alcanza con eso. La gente no se considera justa por sus acciones porque no le alcanza. Versículo 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y hay gente que lucha con eso y dice: no, es que yo quiero y yo puedo y yo hago esto. Y cuando haces bien, te sientes bien delante de Dios, pero no sirve eso. No te alcanza. Cuando vivimos por obras no hay gracia y no te alcanza. Versículo 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y Abraham eso, no busca salvarse por obras, simplemente cree. De ahí vamos a saltar hasta el versículo 17 del capítulo 4. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, hablando de Abraham también, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el Dios que nos ha prometido y que va a cumplir. Versículo 18, él creyó, está hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza. O sea, no hay esperanza para que su situación mejore. Es un anciano y su mujer es estéril. Pero Dios le ha prometido algo y tiene la otra esperanza de que Dios es fiel. Esperanza contra esperanza. Dice, él creyó a pesar de eso, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho:
así será tu descendencia. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Digo, qué mala onda, o sea, nada más tenía 85 años, tampoco es para tanto, pero ve, así lo dice el escritor. O sea, su cuerpo que ya estaba casi muerto, siendo de casi 100 años, porque ojo, se le promete a Abraham cuando tiene 85, pero pasan 15 años más para que Dios cumpla la promesa. Dice, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la fe de Abraham, una fe sencilla en este Dios poderoso. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y este es el único camino. Que tú dejes de luchar con que puedes agradar a Dios y te rindas a Él, a su promesa. Porque Él será fiel para cumplirla, aunque hoy no puedas verlo, aunque hoy no lo entiendas. Abraham no solo creyó en Dios, sino le creyó a Dios. Y es una buena pregunta que puedes hacerte hoy. ¿Realmente le he creído a Dios? He creído que Él va a cumplir su propósito en mi vida. He creído que a través de Jesús, su vida, su muerte y resurrección, hoy tengo perdón de pecados, no de pescados, de pecados. Perdón de pecados y su justicia me fue atribuida. Y ahora tengo acceso a Dios y soy suyo para siempre. O sea, ¿has creído en eso? De verdad. Entonces vive tu vida en base a esto. Toma tus decisiones en base a esto. Que has sido declarado justo delante de Dios por creer en su promesa, por creer en Jesús. Ahora vamos a regresar en Génesis para terminar. Génesis capítulo 15. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le recuerda una vez más de dónde le ha sacado. Pero ve la respuesta de Abraham y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Abraham es honesto delante de Dios y dice, sí creo en ti, Señor. Pero ¿cómo? Y dice, dame una señal. Ve, Abraham no puede ni creer 100% bien. Su fe no es perfecta, igual que tú y yo. Y ahí estamos. Y hoy te puedo preguntar, ¿crees en Jesús? Sí creo. Pero mañana estás así. Es que, pero Señor, ¿pero cómo? Pero es que te fallé, ¿me sigues amando? Y el enemigo ocupa eso para venir y visitarnos. Cuando hemos fallado, cuando estamos dudando, lo que quiere hacer es parecer que nuestra fe no es real o que es demasiado débil. Y dices, realmente tú estás jugando con esto. Realmente esto no es cierto, realmente estás fingiendo. Pero tienes que saber, Abraham va a fallar y tiene dudas en su fe, que no es perfecta, pero Dios lo que hace es que toma esa fe, aunque es imperfecta y es poca, y la cuenta como justicia. Y qué gozo que yo no puedo hacer bien ni creer bien.
Pero Dios agarra eso y dice, ok, ya eres justo, ya eres mío y nada puede separarte de mi mano y yo voy a cumplir todo lo que he prometido. Ya sé que vas a dudar, ya sé que te vas a tropezar varias veces, pero aquí voy a seguir estando para ti. Y no importa qué hagas, yo voy a seguir siendo tu Señor, tu Salvador. ¿Qué pretexto después de eso? ¿Qué pretexto tienes para no venir a Él? Versículo 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y dices, cuando lees esto, dices, ok, ¿para qué va a ser un caldo? ¿O va a ser brujería con esto? O sea, ¿para qué quiere todos esos animales? Versículo 10, y tomó él todo esto, y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y hay gente que lee eso y dice, ay, ¿por qué la Biblia habla de eso? Y pobrecitos animales, y tienen misericordia por esos animales. Pero nadie dice nada cuando Jesús fue colgado del madero, el Hijo de Dios. Ahora hay algo importante aquí. Dios le va a contestar esto a Abraham con un pacto, pero es un pacto de sangre. Versículo 11. Y entonces lo único que hace Abraham es ir por eso, partirlos a la mitad. Versículo 11, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Y ahí estaba Abraham, o sea, correteando sopilotes, esperando que Dios hiciera algo. Versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y esto fue un santo temor que cayó sobre Abraham, un santo temor que va a traer gozo en su vida. Y Abraham está ahí esperando que Dios haga algo. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y Dios le empieza a profetizar a Abraham lo que sigue, con la promesa. Dice, tú vas a tener un hijo y vas a ser una gran nación y todo lo que van a pasar. Versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz. O sea, Abraham, tú vas a morir en paz. Y serás sepultado en buena vejez. Tienes que saber que tu pasado, tu presente y tu futuro están en manos de Dios. Versículo 16, y en la 4ª generación volverán acá, a esta tierra, porque aún no ha llegado a su colmo en la maldad del amorreo. Hasta aquí Dios va a ocupar el pueblo de Dios para juzgar a las naciones por su pecado. Versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaban por entre los animales divididos. Y Dios va a hacer un pacto con Abraham para ver que él va a ser fiel en cumplir esto. Y lo que pasa es que eso es un sacrificio. Y Dios está paseando en medio del sacrificio como fuego, un fuego consumidor. Y era lo que pasa después, echaban el sacrificio y el fuego y se consumía, y eso era olor agradable delante de Dios. Y Abraham estaba medio adormitado y solo miraba así medio dormido. Y Dios hace un pacto con Abraham, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y Dios lo que hace no es como que se sienta con Abraham en la misma mesa y dice, pactamos, tú haces esto y yo hago esto. Dios nada más le dice, vete por unas aves y vete por eso, pártelos. Yo voy a hacer el pacto. Y aquí está la evidencia. Y tuvo que morir alguien y tuvo que sangre ser derramada.
Y yo voy a consumir esto como un pacto acepto, como algo que yo confirmo, que yo mismo consumo y hago agradable. Dios le está diciendo a Abraham, eso no tiene nada que ver contigo, Abraham. Yo voy a cumplir con esto y la evidencia es este sacrificio y cómo se consume, y eso es agradable delante de mí. ¿Por qué? Porque está dejando solo una sombra de lo que va a pasar con Jesús, y que fue eso, un sacrificio agradable delante de Dios. Y entonces cuando tú estás luchando con tu temor y tu preocupación, y si Dios va a cumplir o no va a cumplir, y si me ama o no me ama, lo único que tienes que hacer es mirar la cruz y ver a Jesús ahí sufriendo por ti. Y ese es el pacto que tienes que recordar, el nuevo pacto, que Dios va a ser fiel, que decidió castigar a su propio Hijo para salvarte y para cumplir su propósito en ti. Y entonces ya no hay nada más que decir. Abraham solo miró de lejos y decidió creer. No pudo hacer más que espantar los opilotes. O sea, Dios te está diciendo, tú no puedes hacer ni creer, bien puedes. No importa, yo he prometido ser fiel contigo y lo voy a cumplir. Mi salvación y las promesas de Dios no descansan en lo que yo puedo hacer por Dios, porque solo puedo espantar sopilotes. Y ni eso hago bien. Descansan en que Él es fiel y que Él cumplirá. Descansan en el sacrificio de Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, que ascendió al cielo como un sacrificio acepto delante de Dios. Y eso es lo único que necesitamos para seguir caminando. Ahora, ¿cómo termina esto? Versículo 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Fiel es el que prometió y fiel es quien cumplirá. ¿Y qué crees? Dios cumplió cada una de sus promesas con Abraham. ¿Y qué crees? Dios va a cumplir cada una de sus promesas con nosotros. ¿Qué me toca a mí? Creer. Y esa fe me es contada por justicia delante de Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por cómo te revelas a nosotros y cómo nos buscas y cómo ya tenías un plan para redimirnos y salvarnos, y un plan que no tenía que ver con lo que yo pueda hacer. Porque como Abraham, en los siguientes capítulos fallaremos en nuestra vida. Y tú no dejas algo tan importante como la salvación en nuestras manos, sino tú has hecho un pacto unilateral con nosotros, donde tú has hecho todo lo necesario y lo único que nos toca es confiar en eso. Y hoy queremos confiar en tus promesas, Señor. Hoy queremos confiar en que tú cumplirás el propósito en cada uno de estos jóvenes. Hoy queremos confiar en eso, en el sacrificio de Jesús, que es suficiente, y es el pacto, y es a donde debemos mirar. Y que con eso tenemos entrada a ti y hemos sido justificados. Señor, ayúdanos a caminar así por fe delante de ti, a confiar, aún en medio de la duda, a seguirte. Te lo pedimos y te damos gracias.